crianza, no más presas del entorno. No sé cuál fue la impresión cuando recibió a su hijo o su hija por primera vez en sus brazos. ¿Cuál fue el sentimiento, hermanos, que tuvo al momento de recibir a su hijo? Yo sé, hermanos, que hay personas que no quieren tener a sus hijos. Hay personas que de hecho han intentado abortar o intentaron y al final tuvieron su bebé, o lograron abortar y no lo tuvieron, ¿verdad? Pero si usted fue algún afortunado del que sí lo tuvo en sus brazos, no sé qué sentimientos tuvo acerca de ese bebé, ¿verdad? Pero es una experiencia, hermanos, que no es común, ¿verdad? No es común ver un nuevo ser que es parte de ti y que Dios te lo da para cumplir un propósito, hermanos, en su vida y en tu vida, ¿sí, hermanos? Así es que, pues es algo hermoso. Por eso es una de las expresiones que hacemos cuando recibimos a nuestro bebé por primera vez. Son variables, ¿verdad? Porque decimos, mi niño hermoso, mi niño lindo, qué precioso. No sé cómo dijiste tú, ¿cómo dijeron ustedes? ¿No recuerdan? ¿O no dijeron nada? ¿O sí se admiraron? Muy bien, entonces, pues qué bueno, hermanos. Y bueno, cuando recibimos este bebé, hermanos, estos niños que Dios nos da, pues dice la palabra que herencia de Jehová son nuestros hijos, ¿verdad? Y bueno, nosotros no deseamos algo malo para ellos, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuáles son los sueños o deseos que tú tienes para él? Esa es una buena pregunta, es una pregunta que pues en algún momento hicimos en unas prácticas universitarias. Cuando dábamos talleres a los padres, les preguntábamos que cuáles eran los sueños o deseos que tienen para sus hijos, y la mayoría pues dice: yo quiero que sea profesionista, que es un hombre de bien, quiero que sea un médico, un abogado, y bueno, hay tantos deseos, hermanos, que tienen las personas creyentes y no creyentes para sus hijos, y el área, hermanos, para poder lograrlo, pues es la crianza. La crianza es la oportunidad para poder llegar a cumplir los sueños o deseos que tenemos para nuestros hijos. La crianza es la atención, formación, educación, alimentación, cuidado, manutención que se le da a las personas durante el desarrollo o el crecimiento. Entonces, la crianza, hermanos, pues la tienen todos los que han sido padres, la tienen como una responsabilidad. Lógicamente, hermanos, en el mundo, por el pecado, pues muchos se deshacen de esa responsabilidad o quieren no tener esa responsabilidad. Sin embargo, hoy vamos a ver pues cómo el pecado, hermanos, ha distorsionado esa responsabilidad que es la crianza, que es un momento de oportunidad y que es muy rápido, hermanos. No sé si te acuerdas todavía cuando eras niño y cómo fue de rápido, hermanos, que has llegado hasta este tiempo y cómo ha pasado el tiempo tan rápido. Así es que la crianza, hermanos, es un tiempo solamente corto, y tenemos que aprovecharla. Así es que vamos a la palabra, hermanos, aquí en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, y dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y bueno, esto, hermanos, nos hace una referencia parecida al tiempo en que estamos viviendo hoy. Se lo puse ahí en negritas y dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y hoy, hermanos, sobre la crianza y la familia también escasea la palabra de Dios. Y ese, hermanos, es el mayor problema que hay en la crianza. El mayor problema que hay en la crianza, hermanos, es como dicen, hermanos, el dicho de que nadie nos enseñó a ser padres. Y es una verdad, porque pues tú no fuiste a una escuela de padres donde te formaran 3 años antes de tener a tu hijo y luego de recibirlo y luego empezar a practicar eso que tú recibiste. Pues no lo hay, hermanos, no hay esa escuela.
realmente hay una escuela informal que es la familia, ¿verdad? Donde los padres, también que no tuvieron una escuela de padres, con sus errores y aciertos, pues nos formaron, ¿sí, hermanos? Te formaron. Entonces, aquí el ingrediente, hermanos, que faltaba en esta sociedad donde se crió Samuel fue una sociedad donde escaseaba la palabra de Dios. Y eso, hermanos, significa crisis. Significa crisis. Ahorita, si vemos nuestro entorno, pues no es alentador. Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Y realmente, hermanos, el momento histórico donde nació Samuel era un tiempo, hermanos, de desenfreno total. No había algo positivo en esa sociedad. Uno que otro, hermanos, tenía destellos de la ley de Dios, pero eran pocos, ¿verdad? Y hoy, hermanos, si no fuera por la iglesia de Cristo, pues no tendría el mundo la palabra de Dios, ¿verdad? Escrita ni actuada, ¿verdad? En las familias. Entonces, hay una pregunta, hermanos, que está aquí, que dice: ¿es alentador o adecuado el entorno en donde estás criando a tus hijos? ¿Qué responden, hermanos? ¿Sí es alentador? Así que tú ves el mundo y dices: ay, qué padre que le tocó nacer en este tiempo. ¿Sí? ¿Sí dices así esa expresión? No, hermanos, no es alentador. Y ni es adecuado tampoco. Y lógicamente, hermanos, esto tiene un origen desde la caída. El mundo, hermanos, ya no fue adecuado al 100% para el ser humano, porque pues encontró la maldad, el pecado, ¿verdad? Y nuestros hijos no están exentos de eso, hermanos. Ellos también pueden encontrar el pecado. De hecho, van a toparse, hermanos, con las influencias del mundo que los van a querer atrapar y dominar, porque esa es la idea de Satanás, es robar su mente, robar su alma, ¿verdad? Y pues ese es el reflejo, hermanos, de la sociedad. La sociedad no solamente lo tenemos que ver como el conjunto, sino como lo que nutre el conjunto, que es la familia. La familia es lo que hace la sociedad. Y lo que hace una familia, hermanos, pues es el padre, la mamá y sus hijos, ¿verdad? Y lo dije en ese orden porque es un orden bíblico. Sin embargo, como decíamos el domingo con los varones, cuando los cimientos están temblando, hermanos, cuando no hay palabra, cuando no hay visión, cuando no hay enseñanza, dice el Salmo: tiemblan los cimientos de la tierra, ¿verdad? Entonces, pues en esa sociedad es la que nos tocó vivir. Así es que no es alentador ni es adecuado, hermanos. Si observáramos, y ya hemos platicado de muchas estadísticas, de muchas cosas que nuestros niños están expuestos, y es muy trágico, hermanos, es muy trágico. Entonces, si antes era difícil, ahora es más difícil. Y esto también lo dice la palabra. Así es que si antes los padres no se preparaban, hoy, hermano, es algo, hermanos, muy negativo que los padres no se preparen para la crianza, ¿sí? Porque sus hijos pueden perderse, pueden perder a sus hijos. Así como en la foto que les puse al principio de ese bebé hermoso que parecía no tener ningún defecto, que su corazón era bueno, su mente era pura. Esto, hermanos, puede distorsionarse. Puede distorsionarse. Y bueno, los padres tienen mucho que ver con eso. Por eso le llamamos la crianza. Y vamos a situarnos entonces, hermanos, a donde le tocó vivir a Samuel, ¿verdad? Porque dice que la palabra de Dios escaseaba. No había visión con frecuencia. Y eso, hermanos, es lo peor. Lo peor que puede pasar en una familia y en unos padres es que no tengan palabra y no tengan visión, ¿verdad? Es lo peor que le puede pasar a una iglesia, es lo peor que le puede pasar a una nación, que no tenga visión, ¿sí, hermanos? Y no tenga palabra. Muy bien, Jueces 2, del 10 al 12 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Está hablando aquí de la generación de Josué, ¿sí, hermanos? Toda esa generación de Josué fue reunida con sus padres, o sea que llegó el punto que murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho
por Israel. Y empieza la tragedia, hermanos, porque por eso escaseaba la palabra de Dios, porque no hubo una transmisión, no hubo una enseñanza adecuada, hermanos, de la ley de Dios, de las cosas que Dios había hecho. Y bueno, esto fue lo que pasó. Se levantó una generación que no conocía al Señor. Después los hijos de Israel hicieron lo malo. Lógicamente, cuando no hay palabra, no hay visión de Dios, pues empieza a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales, cosas que Dios les había advertido, hermanos, que no hicieran. Pues es lo que terminaron haciendo. Y ahí estaban los niños, ahí estaban los jóvenes. Y si usted ve el libro de los jueces, hermano, se va a dar cuenta que aún los que Dios escogía lidiaban, hermanos, en su corazón con la idolatría. Muchos jueces lidiaban con eso porque culturalmente era normal lo que sus padres hacían: ir a consultar a los Baales, ir a consultar a los ídolos. Pero siempre, hermanos, en ese periodo el pueblo de Israel fue oprimido por otras naciones, porque Dios les habló de esas consecuencias. ¿Sabes qué? Si tú te alejas de mis ordenanzas, de mis leyes, yo los voy a entregar a esas naciones que están alrededor. Yo los escogí no porque se lo merecieran, los escogí porque los amé. Pero ellos decidieron, hermanos, escoger los Baales. Y hicieron lo malo y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto. Acuérdense que el prototipo de Egipto es el mundo. Los sacó del mundo, pero ellos se confiaron. ¿Sí, hermanos? Se confiaron. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Acuérdense que aquí, hermanos, ya entra una palabra importante, que es la adoración. La adoración pues habla de una entrega. No es un ritual la adoración. La adoración, hermanos, tiene que ver con que un dominio de ese ídolo referente a cómo debes de vivir para agradarlo. Y muchos de esos dioses, hermanos, eran en depravación sexual, en asesinato de niños. Era una depravación esos dioses, hermanos, y en eso consistía su adoración. Entonces imagínate la mente, hermanos, de esos hombres de Israel, cómo vivían, ¿no? En ese tiempo, o sea, torcidos totalmente, ¿verdad? Entonces toda la nación, hermanos, era presa, de su entorno. ¿Cuál entorno? Ya no era el entorno de la ley de Dios, de la palabra de Dios. No, dice que la palabra de Dios, ¿qué pasaba? Escaseaba. No había visión con frecuencia. Entonces toda una nación era presa de su entorno. Jueces 17:6 dice: en aquellos días no había rey en Israel. Y ahí viene lo que es el resumen de lo que era esa cultura, hermanos. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Como hoy, ¿no, hermanos? Como hoy. Hoy cada quien defiende lo que quiere y como le gusta y como lo prefiere. Bueno, en aquel tiempo también, cada uno hacía lo que bien le parecía. Sí, hermanos, y si a ti te parecía matar, pues mata. Vemos los relatos de los jueces, hermanos, cómo hacían cosas hasta que uno se queda así pensando: ¿y por qué si eran levitas permitían violaciones, asesinatos? Bueno, pues porque no estaba la palabra. Sin embargo, pues eran el pueblo de Israel, ¿verdad? En ese tiempo de los jueces. Y ahí, hermanos, es donde pues surge una historia que ahorita vamos a analizar, ¿verdad? En este tiempo también escasea la palabra de Dios. Así usted ve la imagen, hermanos, como alguien que es presa del entorno se mueve conforme el entorno le dicte. Un títere, ¿sí, hermanos? Del entorno. Si el entorno dice: ¿sabes que esta es la nueva moda? Y la gente que es presa del entorno pues se mueve hacia ella. Si es el nuevo vocabulario que vamos a adoptar, pues la gente dominada por el entorno va como un títere a empezar a hablar las cosas que se deben hablar en el nuevo lenguaje, por ejemplo, sobre la ideología de género, ¿verdad? Y así, hermanos, presas del entorno es que no eres libre, eres presa, eres un esclavo, ¿sí, hermanos? Y eso tiene que ver mucho con la crianza. Ser presa, hermanos, en la crianza del entorno es funcionar como padre, como el mundo me enseñó a funcionar, o como es lógico que funcione, ¿verdad? Bueno,
Entonces, si Dios no define el entorno a través de su palabra, como lo leímos ahorita, hermanos, el entorno, subráyale eso, el entorno define todas las cosas. El entorno te va a definir cómo buscar pareja. El entorno te va a definir cómo debes lucir exteriormente. El entorno te va a dictaminar cómo vivir tu sexualidad. El entorno te va a dictar cómo ser padre. Si Dios no define el entorno a través de su palabra, el entorno va a definir todas las cosas. Y es importante que tú subrayes o encierres todas las cosas, porque esto incluye, hermanos, la crianza. La crianza, ajá. Muy bien, entonces avisados, hermanos, porque si yo le pregunto aquí, ¿cuántos fueron a una escuela para la crianza de sus hijos? Alce la mano. Ninguno. Pues, avisados, esos fueron los que fueron. O desprevenidos, esos fueron los que dijeron, y estoy embarazada. Y ahora, pues ya, ni modo, que venga, ¿no? Y empezaste a hacer ilusiones, a hablarle al bebé. Bueno, avisados o desprevenidos, si tienes hijos, ya estás criando. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Entonces, a los jóvenes que están aquí, pues tienen una gran ventaja, una grandísima ventaja. Porque imagínate que a mí me hubieran dado estas prédicas antes de que yo tuviera a mis hijos. Yo tuve que informarme, tuve que leer libros. Y algunos de los que están acá hubieran querido también que les platicaran acerca de la crianza, pero pues nadie lo daba, nadie lo tuvo. ¿Sí, hermanos? Entonces los jóvenes que están aquí por ese motivo, porque deben aprender. ¿Sí, hermanos? Deben aprender y no ser presas de su entorno, porque ya ahorita los hijos que están aquí jóvenes ya llevan escuela para la crianza y son sus padres. Son sus padres. Entonces, pero la idea de Dios es que tengas una mente bíblica, joven, una mente bíblica para la crianza, y por eso estás aquí. Muy bien, entonces alrededor de los padres, hermanos, cuando hablamos del entorno, ¿verdad? Hay un entorno general que es la sociedad, pero también hay un entorno particular que es la familia. ¿Sí, hermanos? Entonces, el entorno social podemos hablar muchísimas cosas. Quizá de esas muchísimas cosas no se practiquen en tu entorno familiar, solamente a lo mejor algunas. Bueno, no sé si pueda distinguir entre estos dos entornos. ¿Sí, hermanos? El entorno social es muy amplio, pero el entorno particular es la familia, ¿sí? Y tiene, hermanos, sus propias características. Cada familia de las que están aquí, hermanos, representadas, ya sea por papá o por mamá, tienen ciertas características de cómo hacer familia y cómo han llevado la crianza. ¿Sí? Muy bien. Antes de entrar en esto, hermanos, quisiera preguntar a los padres, ¿cómo ha moldeado tu entorno familiar tu corazón? ¿Cómo moldeó el entorno donde tú estuviste tu corazón? ¿Verdad? ¿Cómo eran tus padres contigo? ¿Cómo era tu mamá? ¿Cómo resolvían problemas? ¿Cómo se expresaban amor? ¿Qué era lo importante para la casa? Ajá. ¿Qué lugar tomaba Dios en la familia? ¿Cómo corregían? ¿Cómo platicaban? ¿O de qué platicaban? Todo eso, hermanos, son influencias formativas. Eso no está ahí, puedes escribirlo, porque en otros talleres vamos a hablar de las influencias formativas, ¿verdad? Que son todas aquellas cosas que te formaron, ¿verdad? Que tú no las pediste, pero estaban presentes en tu entorno familiar, ¿verdad? Entonces, eso, hermanos, pues ha formado tu carácter. Tu carácter tiene que ver, hermanos, con los pensamientos, las emociones, las actitudes, las acciones. ¿Cómo moldeó, hermanos, tu entorno familiar, tu carácter? ¿Cómo son tus pensamientos, verdad? Entonces, cuando vemos un niño pequeño, hermanos, hermoso, porque todos los niños son hermosos para sus padres, ¿verdad? Pues Dios nos lo da, hermanos, así como una hoja en blanco donde se puede escribir cualquier cosa, ¿sí?
El problema es que muchos de los padres, hermanos, no saben que tenían que escribir en esa hoja y que era su responsabilidad lo que iban a escribir. Y cuando menos se dieron cuenta, había problemas con su hijo porque ya escribieron un buen de cosas que nunca imaginaron que estaban provocando en sus hijos. Entonces, ese niño tan hermoso a veces ya no se ve tan hermoso. A veces ya es desesperante. A veces ya molesta, se enoja, tiene más errores que aciertos, ¿verdad? Pero bueno, a veces, hermanos, la crianza nos agarró desprevenidos. Sin embargo, a pesar de que te agarró desprevenido, criaste a tus hijos, ¿verdad? Y tenemos que tener presente eso entonces, hermanos. ¿Cómo moldeó tu entorno familiar tu corazón? Los jóvenes que están aquí, ¿cómo está moldeando el entorno familiar tu manera de pensar, tus emociones, tus actitudes, las acciones que se viven en tu casa? Eso, hermanos, que nosotros creemos, que nosotros pensamos y hacemos, se llama, hermanos, cosmovisión. Cuando somos presas del entorno, hermanos, es una cosmovisión cultural. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, comenzamos a tener una visión bíblica y empezamos a interpretar, hermanos, las cosas conforme Dios nos las está enseñando. Y eso lleva tiempo. Lleva tiempo, hermano, deshacernos de cosas desagradables que nos heredó nuestra familia y implementar las nuevas cosas que Dios quiere para nuestra familia. Lleva tiempo. Una cosmovisión, hermanos, es todas las creencias con las que las personas interpretan y explican la vida. Esa es una cosmovisión. Todas las creencias que tiene un padre, con las cuales interpreta y explica la vida. La manera de ser esposo, la manera de ser papá, la manera de hacer familia, son todas sus creencias. Es su sistema de valores a través del cual consciente o inconscientemente analizan, juzgan la realidad que los rodea y reaccionan ante ella. Esa es una cosmovisión, hermanos. Cuando tú eres presa del entorno, tú analizas y juzgas referente a lo que tú fuiste entrenado para hacer. Y eso es muy triste, hermano, porque una persona que es presa del entorno no tiene opciones. No tiene opciones. De hecho, lo que es malo delante de Dios se le hace normal, se le hace común, porque es presa del entorno, porque así fue acostumbrado y así le enseñaron a que iban a hacer las cosas. Entonces, cuando viene la palabra de Dios, hermanos, choca con esa visión. Y es bueno que choque, por eso la palabra misma se describe como un martillo. ¿Sí ha leído, hermanos? La palabra de Dios se describe como una espada que penetra hasta lo más íntimo de tu corazón. Eso cuando te dejas moldear y dices, híjole, yo estoy pensando bien mal, he hecho muy mal las cosas con mis hijos, Señor, háblame. Bueno, entonces va a chocar contra tus conceptos y van a entrar nuevos conceptos. ¿Sí, hermanos? Van a entrar nuevas realidades a tu corazón. Entonces, vamos a ver, hermanos, cómo fue el entorno. Ya vimos cómo fue el entorno general o social en el tiempo de Samuel, ¿sí? O sea, era muy malo, casi como el de ahorita, ¿sí, hermanos? Pero también tenía, hermanos, una mamá, un papá, y tenían dentro un entorno familiar. Y vamos a ir a esa historia, vamos a ver ese entorno. Dice aquí la palabra de Dios. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Tú puedes preguntar, ¿y por qué tenía dos mujeres? Pues porque, ¿cuál era la cualidad de esa sociedad? Que cada quien hacía lo que bien le parecía. Pues él dijo, y a mí me parece tener dos, me alcanza para dos, pues voy a tener dos. Entonces, y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía.
Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofnis y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Sí, hermanos? ¿Quién no le había concedido tener hijos? Jehová. Muy bien, el Señor, ¿verdad? Y su rival, ¿quién era su rival de Ana? Penina, ¿verdad? Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. ¿Cómo estaba su corazón de Ana? Triste, ¿y qué más? Y enojado, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, y la irritaba así. Por lo cual Ana, ¿qué hacía, hermanos? ¿Y qué más? Eso es como una depresión, ¿no? Llorar y dormir y no comer, ¿verdad? Muy bien, esa es la cuestión de Ana, ¿verdad? Dice, y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? A ese se creía así como que muy suficiente para ella, ¿eh? Pero ella tenía un anhelo en su corazón. ¿Cuál era su anhelo? Tener un hijo, ¿ah? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, ¿con qué, hermanos? Porque pues sí, ella se enojaba, se entristecía, se irritaba, lloraba, no comía. Ella, con todo eso que cargaba, oró a Jehová. Y lloró, ¿cómo, hermanos? Abundantemente. Ana, en estas condiciones, hermanos, no estaba lista para la crianza. No estaba lista para la crianza. Porque su problema, hermanos, era más grande que su Dios. Ajá. Entonces, ella tenía un problema, hermanos, que si Dios le hubiera permitido tener un hijo y no hubiera solucionado su corazón, pues ella lógicamente hubiera transmitido todo esto a su hijo. Y tú puedes decir, pero a lo mejor se le quitaba teniendo sus hijos. Y yo te puedo decir, no. Aquella persona que es irascible, ¿a poco teniendo tus hijos se te quitó la ira, hermana? ¿Se te quitó teniendo tus hijitos? No. ¿O teniendo a tu esposo? No se te ha quitado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué pasa eso? Entonces, en ese sentido, hermanos, no estaba lista para la crianza, ¿sí? Dice 1 Samuel 1:12 al 19, mientras ella oraba largamente. ¿Cómo oró, hermanos, cuando fue a llorar ahí? Largamente, delante de Jehová. Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí era el sacerdote, el sumo sacerdote. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Digiere tu vino? Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer. ¿Cómo estaba, hermanos? Atribulada, amargada, irritada, triste, deprimida de espíritu. Ajá. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Sí? ¿Qué derramó, hermanos? Su alma. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Ella tenía congojas, tenía aflicción. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Esto, hermanos, es una palabra que el sacerdote le da, pero es una palabra donde Ana podría haberse tomado para decir: yo creo eso, de que Dios va a escuchar ahora mi oración. O sea, aquí entró la fe, ¿sí, hermanos? Entró la fe en la vida de Ana
por estas palabras que le dijo el sumo sacerdote, que el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Ya comió y no estuvo más triste, ya no estuvo triste. Y levantándose de mañana adoró delante de Jehová. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿qué tuvo que haber, hermanos? Un proceso, ¿no? En el cual Dios llevó a Ana, ¿para qué, hermanos? Para cambiarle el corazón. Porque si Dios no le cambia el corazón a los padres, pues ¿cómo puede haber cabida para la palabra de Dios? ¿Cómo puede haber cabida para reflexionar en lo que Dios quiere para tus hijos, para tu familia? No puede haber. Tiene que haber un quebrantamiento de corazón. Cuando tú te crees autosuficiente como padre, tú dices: no, es que yo pienso que es así, así le voy a hacer. Y bueno, pues ahí Dios no entra en esos pensamientos. ¿Qué hizo Ana durante la aflicción? Como oró largamente, ¿sí, hermanos? Y eso significa que ella se multiplicaba al orar. Eso es lo que quiere decir ahí. Oró largamente. Número 2, derramó su alma. Ya lo leímos, ¿no? ¿Sí, hermanos? Derramó su alma delante de Dios. Esto, hermanos, es la clave, es lo que yo les digo. La palabra de Dios dice: porque un corazón contrito y humillado, ¿qué hace con él el Señor, hermanos? No lo desprecia. Yo siempre se los he dicho, es algo muy valioso para mí. ¿Tú quieres darle un regalo a Dios alguna vez en la vida? Dale un corazón contrito. Dale un corazón humillado. Él nunca te va a decir que no. Siempre lo va a recibir. Siempre. Y no solamente lo va a recibir, sino que va a hacer algo con ese corazón. ¿Sí, hermanos? Como lo hizo con Ana. Ana derramó su alma. Y tenemos que investigar, hermanos, en nuestro entorno familiar, cuál es la causa de tu angustia y tu amargura. ¿Cuál es la causa, hermano? Subraya esa pregunta como padre. ¿Cuál es la causa de tu angustia y de tu amargura? Ajá. Muy bien. Y dice que no estuvo más triste. Había, hermanos, en ella emociones. No sé por cuántos años, hermano, porque no lo dice la Biblia, pero dice que cada año ella se sentía así. ¿Sí, hermanos? Entonces, imagínense a una persona, hermanos, que se deprime constantemente, que se enfurece constantemente, o sea, que tiene un carácter fuera de control, ¿no? Pues lógicamente los está afectando a sus hijos, porque están dentro de su entorno familiar. Por eso es que Ana, hermanos, en una condición de depresión, tristeza, aflicción, agonía del alma, no estaba lista para la crianza. No estaba lista para la crianza. ¿Sí, hermanos? Entonces, esta pregunta es importante. ¿Cuáles emociones ven tus hijos que te gobiernan? Porque a ti, pues Dios te dio tus hijos a pesar de que no estabas preparado, pero también con un propósito. ¿Sí, hermanos? Entonces, pero hazte esta pregunta, porque aquí la idea de estas prédicas es que la crianza mejore. ¿Cuáles emociones ven tus hijos que te gobiernan? Porque esa pregunta se la hubiéramos hecho a Samuel si hubiera vivido con su mamá desde pequeño, desde antes, cuando se casó con este varón, y Samuel nos hubiera dicho: no, mi mamá de repente cuando tiene problemas con mi papá, se mete a deprimirse al cuarto, ¿no? Y ya no quiere salir, no quiere comer. Lo hubiera hecho a pesar de que hubiera tenido su hijo, porque no tuvo un cambio de corazón, ¿sí, hermanos? Entonces, esa pregunta es vital, hermanos, porque el entorno, hermano, social, pues lo hacen un montón de familias, y el mundo y Satanás que domina el mundo, dice la palabra de Dios. Pero el ambiente familiar, ¿quién lo hace, hermanos? Ajá. El ambiente familiar lo hacen los padres. ¿Sí, hermanos? Los padres. Entonces, el número 4, levantándose de mañana,
adoró. ¿Sí? Alabar sinceramente al Señor con fe, a pesar de que su necesidad no había sido contestada. O sea, ella adoró, hermanos, ella adoró a pesar de que no había ni sentido que estaba embarazada, ni había tenido su bebé. Esto, hermanos, es importante verlo, porque habla de una transformación que hubo en esa humillación que tuvo Ana. Hubo una transformación de parte de Dios en su vida, porque ella dice que se levantó, comió, ya no estuvo triste y fue a adorar. ¿Sí, hermanos? Y muchos de los padres de hoy en la iglesia, hermanos, necesitan esto y requieren estos mismos pasos. Tú dices, hermano, ¿por dónde empiezo? Si ya la regué, empieza por aquí. Empieza por aquí. Y empezar por aquí es reconocer, humillarte delante de Dios, que no has sido buena mamá o buen papá. Pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y aquí, hermanos, vemos cómo Ana se levantó y adoró al Señor. Es decir, la fe, hermanos, sobre esa palabra que recibió, la llevó a ya no estar triste, a dejar en ese altar donde estaba hincada, postrada en el templo, dejó ahí sus cargas, sus luchas, sus depresiones, dejó todo. Ahora estaba lista para recibir lo que anhelaba. ¿Sí, hermanos? ¿Y qué es lo que anhelaba, hermanos? Pues un hijo. Y fíjense lo que ella oró, hermanos. Ella hizo una oración. Dice aquí el versículo 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Es importante que tú, antes de que se me pase, puedas ver las últimas palabras, donde dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Le preguntó a su hijo que si quería ser dedicado o no. No. El problema de hoy, hermanos, es que hoy los hijos son los que dicen qué hacer, ¿no? A los padres. Ese es algo de que somos presas del entorno como padres. De que ya los padres han perdido autoridad sobre los hijos. Los hijos ahora dominan en vez de que los padres dominen y puedan criar. Porque si Dios te dio autoridad, hermanos, y el dominio es para criar a los hijos. Pero si tú te dejas dominar, ¿cómo los vas a criar si no tienes autoridad? ¿Sí? ¿Sí me explico, hermanos? Aquí Ana no le preguntó, a ver, Samuel, todavía no naces, pero en la fe te voy a preguntar, Samuelito, ¿te vas a dejar ir al templo? Te voy a consagrar toda tu vida a Dios. No le preguntó. Ella hizo un voto delante de Dios. Dice, Señor, yo voy a hacer lo posible para que mi hijo vaya en tus caminos y te sirva. Híjole, hermana. No sé si tú quisieras eso para tus hijos, pero a lo mejor les vas a preguntar. A ver si quiere. Bueno. Esta palabra, hermanos, que yo les comento hoy es chocante para la generación de hoy. Choca. En la mentalidad de hoy, ¿verdad? En la mentalidad de hoy, porque hoy no hay respeto por los padres. Cuando ves las series de televisión que son animadas para los hijos, como Malcolm, como Los Simpson, como Padre de Familia, que toda mi secundaria, hermanos, esas series estaban. Yo no las veía, pero ahí se nota, hermanos, cómo el padre, hermanos, es un trapo. O sea, no es nada en la casa. El hijo puede decir, hacer, burlarse, menospreciarlo, ridiculizar al padre, y el padre se deja y se ríe. Esa es la generación. Por eso cuando yo les hablo esto a los hijos, o lo escuchan, les choca. Porque ellos, los niños presas del entorno les han dicho que ellos son los que mandan y que sus padres no merecen ninguna honra. Qué triste, ¿no, hermanos? Pero ¿quién cree que pone el entorno familiar? Los padres. No se les va a olvidar, que luego sí, se pregunta y ya no saben, ¿no? Los padres
los padres. Ana, en otra cultura, en otro tiempo, hermanos, los hijos y las esposas honraban a sus esposos y a sus padres, los hijos. Ahora no, ni la mujer honra a su esposo, ni los hijos honran a sus padres. Entonces ese es un gran problema, hermanos, espiritual. Es un gran problema familiar, ¿sí? Por todas las filosofías, ideologías que han surgido, ¿no? Antes era el machismo, ahora es el feminismo. Entonces, bueno, pues ahí está. Muy bien, entonces esto fue lo que oró Ana y el Señor escuchó esta oración, hermanos, y vio desde ese momento que era verdad para lo que estaba diciendo Ana, que lo iba a hacer, ¿sí, hermanos? Entonces Ana lo hizo. Ana, hermanos, se desprendió de lo que pensaba que le daría sentido a su vida. ¿Sí, hermanos? Ana se desprendió de lo que ella pensaba. Lo que en un momento le amargaba era no tener hijos y que se burlaban de ella. Eso muestra, hermanos, que no tenía una identidad. Ella no se creía hija de Dios. No tenía una identidad que le diera valor, sino que en cualquier momento que la otra, su enemiga, le decía cosas, ella se sentía menospreciada, vil, lo peor. Y por eso entraba en depresión, en aflicción, en amargura, por lo que escuchaba, por su impotencia. Entonces Ana, hermanos, generó esa expectativa de decir, si yo tuviera un hijo, sería feliz. ¿Qué dichos tú pones en tu mente, hermano? Que dice, si yo tuviera esto, sería feliz. Ay, se quedan muy seriecitos, ¿verdad? Pero han dicho esto, han pensado esto. Ana lo pensó, porque eso era lo que le producía amargura. ¿Sí, hermanos? Si yo tuviera esto, sería la mujer más feliz. Si mis hijos tuvieran esto, yo sería la más. Si mi varón tuviera esto, yo sería la más feliz. O al revés, el varón, ¿no? Pero solamente, ¿sabe de qué nos habla eso, hermano? Que tienes que anotar ahí. Esas palabras hablan de idolatría. De cosas, personas, objetos que reemplazan a Dios. Ya lo escribiste porque aquí no está. Aunque la idolatría la vamos a ver, hermanos, en la crianza, en otro taller. Cómo los padres son idólatras y no pueden criar bien a sus hijos. Muchos padres son idólatras de la comodidad. No me molestes, yo no quiero jugar contigo, estoy ocupado, ya vengo cansado. Vete por allá. Es un ídolo, hermanos. Y hay otros más que vimos el otro taller, no sé si se acuerdan, ¿no? Vimos los ídolos en la crianza. Sí, hermanos, bueno, lo vamos a retomar para los que no lo han escuchado, ¿verdad? Pero más adelante. Entonces, Ana tenía un ídolo en su corazón, un ídolo que ni siquiera existía. De hecho, hermanos, ella tenía una carencia de identidad. Todo lo que le dé sentido a la vida de los padres le dará sentido a la vida de sus hijos. Ella no estaba lista para la crianza. ¿Sí, hermanos? ¿Qué le da sentido a tu vida? ¿Es Dios? ¿O es el dinero? ¿O es una profesión? ¿O es el éxito? ¿O es que tengas buenos valores o buen comportamiento? ¿Qué es lo que te da sentido como padre? Porque eso le va a dar sentido a tus hijos. Si tú tienes un trauma de que tú dices, yo nunca tuve nada y yo creo que así vamos a vivir, pues el hijo va a crecer con eso. Va a crecer con esas palabras, va a crecer con esa mentalidad. Muy bien, entonces Ana se desprendió de lo que pensaba que le daría sentido a su vida. ¿Qué era, hermanos? Su hijo. Se desprendió. Y ella, hermanos, escribe un cántico en el capítulo 2. Un cántico, hermanos, que está lleno de teología. Que tú dices, bueno, cuando un padre piensa así y se expresa así en un cántico a Dios que nace, o sea, un cántico nuevo. Este cántico no era de que se aprendió aquí, un canto aquí que ponen en los domingos, no. Ella, hermanos, nació de su corazón renovado, cambiado en la presencia de Dios, un cántico lleno de cosas nuevas que ella no sabía de sí misma ni sabía de Dios. Es un canto, hermanos, teológico de alguien que estaba perdido.
pero ahora, hermanos, lo vemos que está lista para la crianza. Y tú aquí, hermanos, si no te identificas con esto, no estás listo para la crianza, aunque estés criando. Aunque estés criando. Fíjense lo que dice Ana, inspirado por el Espíritu, lógicamente, y con una transformación en su corazón. Dice, nuestro Dios es único, nadie se le compara. Así empieza, ¿no? Aquí, hermanos, desde el principio viene una palabra, nuestro. Ella, hermanos, comienza ya no a tener no identidad, sino a tener identidad. Y dice, yo pertenezco a un Dios, al Dios único. ¿En qué nación viví, hermanos? ¿En qué pueblo? En una generación donde había idolatría. Ella, hermanos, le cayó el 20 de que había un único. Tú como papá debes saber que hay un único Dios. ¿Sí, hermanos? Nuestro Dios. Pero si hay un reemplazo de Dios en tu casa, hermanos, que es la idolatría, tú no puedes cantar esto. Tú no puedes hablar esto. No puedes decir nuestro Dios, porque hay reemplazos de Dios. Por ese tema de la idolatría en la crianza es muy importante, hermanos, porque si no desplazamos la idolatría como padres que tenemos ídolos en el corazón, vamos a reemplazar a Dios. Ana, hermanos, a través de este cambio dice, y de ese cántico, nuestro Dios es único, y se incluye nuestro Dios. O sea, ya tiene ahora identidad, cosa que no tenía. No tenía identidad. Las personas que se deprimen, hermanos, constantemente carecen de identidad, de valía. ¿Sí? Bueno, ella tuvo, ¿sí, hermanos? Tiene identidad ahora. Dice, no hay quien pueda protegernos como nos protege nuestro Dios. Ahora, hermanos, ella tiene confianza en Dios. ¿Sí? Antes se angustiaba porque confiaba en que físicamente no podía tener un hijo. Su confianza estaba en que, bueno, pues a ver, así nací, así soy, me deprimo, me entristezco, me aflijo. Ahora, hermanos, dice, no hay quien pueda protegernos como nos protege Dios. Ahora tiene confianza en Dios. Como padre, ¿tienes confianza en Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Sí, hermanos? Es decir, que para la resolución de problemas en tu casa, ¿qué vas a hacer? Confiar en Dios. ¿Tus hijos pueden testificar eso? Porque confiar en Dios de dicho, pues cualquiera. Yo confío en Dios, hermano. ¿Sí? ¿Así resuelves tus problemas en tu casa? ¿Confiando en Dios? ¿O tú los resuelves por ti mismo? Muy bien, ese es el cántico de Ana. El cántico de Ana no es un cántico de palabras, hermanos, es una transformación. Cuando tú transformas tu corazón, hermano, como padre o mamá, lógicamente tu entorno va a ser transformado. Ya no va a ser el mismo entorno. ¿Y quién se va a nutrir de eso? Pues tus hijos. Por eso la prédica de hoy se llama no más presas del entorno. ¿Sí, hermanos? Muy bien, y luego sigue aquí el cántico, la mujer que no tenía hijos ahora es madre de muchos. La que tenía muchos hijos ahora no tiene ninguno. Habla, hermanos, de que ahora conoce su potencial en el Señor. ¿Sí, hermano? No solamente en lo positivo, de que el potencial es, hermanos, de que tú fuiste como mujer destinada a ser, a procrear hijos. Ajá. Y ese potencial, hermanos, ella no lo había descubierto. Ahora se da cuenta de eso, que tiene un potencial en Dios. Pero se da cuenta, hermanos, también de que la que tiene muchos hijos, fíjense cómo llegó al punto de esto, ahora no tiene ninguno. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, hermano? Si no es que cuando los hijos son rebeldes y se van de la casa. Porque la que tiene muchos hijos, pero no tiene este corazón conforme a Dios, no puede criar bien a sus hijos. Lógicamente ellos quieren salirse, ya quiero casarme, ya no aguanto a mi mamá, ya no aguanto a mi papá, vámonos, a ver con quién caiga. Y como hacen ese tipo de decisiones, hermanos, pues lógicamente la riegan los hijos también, ¿no? Entonces, la que tenía muchos hijos ahora no tiene ninguno, porque sin Dios, hermanos, en el corazón de los padres no se puede criar.
Ajá. Muy bien. Entonces dice, Dios nos da la vida y Dios nos trae la muerte. El lema de hoy, hermanos, es vive tu vida al máximo, ¿no? Y no que nadie te vea enfermo, que nadie te ve que sufres, porque hoy se ha hecho al hombre como un Dios, aunque no lo es, ¿verdad? No quiere verse el hombre como que está débil o quebrantado o que le duele algo. El hombre de hoy quiere verse fuerte. Pero, hermano, ¿han entendido, hermanos, la soberanía de Dios? La soberanía de Dios nos habla de que Dios da la vida. ¿Y qué hace Dios, hermano, también? Trae la muerte. Entonces, nosotros sabemos que la vida y la muerte están en las manos de Dios. Y esto Ana lo sabe, hermanos. Ahora, en términos teológicos, esto es que ahora conoce que Dios es soberano. ¿Sí, hermanos? Dios es soberano. Si tú dices, hermano, me ha ido mal en la crianza y lloro, estoy triste. Hace rato me llegó un mensaje de un grupo que abrimos y una mamá luego me mandó un mensaje, un largotote, así mensaje. No sé si está aquí, pero bueno, me mandó un mensajote así grandote, largote, donde me expresa su dolor y sufrimiento por su crianza. Y tú debes de saber, hermano, que si no tuviste, hermano, oportunidad de formarte como padre, o nadie te enseñó a ser padre, en la soberanía de Dios, ese tiempo no se le escapó de sus manos. ¿Sí? En eso descansa, pero no te quedes frustrado, llorando, deprimido o angustiado, porque ese no es el plan de Dios. No sé si me expliqué. ¿Sí? Si no te tocó criar a tus hijos como tú esperaste, como lo estás escuchando y dices, híjole, hermano, me avergüenzo de esto o la regué en esto, no te preocupes. A eso Dios no se le escapó de su control. Estamos hablando de la soberanía de Dios. ¿Puedes descansar en la soberanía de Dios? Ana lo pudo hacer. Esto, hermano, entender esto es descansar como papá. Porque hay cosas que te vienen a la vida, cosas que tú mismo provocas a veces sin querer, que muchos padres viven con culpabilidad. Pero no te preocupes, Dios sabía lo que iba a hacer y lo que va a pasar. Y Dios sabe lo que está haciendo a través de ti. ¿Sí, hermanos? Pero confía en el Señor. Confía en el Señor. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿ya vieron cómo este cántico, hermano, está lleno de cosas teológicas que Ana no tenía? Y sabemos que no las tenía por sus actitudes, sus acciones que leímos hace rato, porque era presa de un entorno. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Y dice el cántico de Ana, Dios nos hace ricos y Dios nos deja pobres, soberanía de Dios. Nos humilla y nos exalta, soberanía de Dios. Es lo que les digo, hermanos, la soberanía de Dios. ¿Puedes descansar en su soberanía? Sí. Dios saca del basurero al pobre y lo hace reinar entre príncipes. ¿Sabes qué cualidad descubrió Ana, hermanos? La misericordia de Dios. O sea, Dios puede levantarte, hermano, de donde estás, como padre. Por eso es lo que digo, o sea, el evangelio del Señor son buenas noticias. Porque la idea, hermanos, es que tú te levantes. ¿Sí, hermano? Y si tienes a tus hijos todavía en tu casa, puedes lograr algo con ellos. Que no sean los hijos que no honran a sus padres por tu culpa, porque no te ganaste esa honra. Que no sean de esos hijos que quieren irse de casa porque ya nunca quieren volverte a ver. ¿Sí, hermanos? Qué triste, ¿no? Dios saca del basurero al pobre. Ahí están las buenas noticias. Es la misericordia, es la gracia de Dios y los hace reinar entre príncipes. Y Ana lo descubrió. ¿Sí, hermanos? Dios es dueño de todo el universo. Dios protege a quienes lo obedecen, pero los rebeldes mueren angustiados. De nada les sirve su fuerza. ¿Qué descubrió Ana, hermanos? La santidad de Dios. Dios protege a quienes lo obedecen. Y dice que a los rebeldes mueren angustiados. Ella entendió, hermanos, la santidad de Dios. Que es importante la obediencia. Que Dios juzga, que Dios señala la rebeldía.
Hermano, si tú entiendes todo esto como padre, ya le hiciste. Si entiendes, hermano, si basas tu identidad en Dios, tu confianza, sabes que tienes un potencial de ser padre y no te escondes tras tus fracasos. Ay, no. Si tú tuviste ese hijo es porque puedes criar a ese hijo. Porque Dios te dio ese potencial, la soberanía de Dios, la misericordia de Dios, la santidad de Dios. Y dice también, Dios destruye a sus enemigos, desde el cielo lanza truenos contra ellos. Para este tiempo, hermanos, cosas así de parte de Dios eran reales, no eran cosas así que ahorita leemos. Era la manera en que Dios se manifestaba en aquel tiempo. De hecho, cuando el pueblo de Israel pide a Samuel, cuando ya creció Samuel y fue un profeta de Dios, de los más grandes que ha tenido Israel, le pide un rey, la tierra tembló, hermanos, y empezaron a caer truenos y la tierra se estremeció porque el pueblo de Israel pidió un rey. Es decir, Dios les dice a través del profeta Samuel: yo siempre quise ser su rey, su dueño, pero ustedes ahora quieren otro rey y yo se los voy a dar. Pero Dios no estaba contento con esa petición. ¿Y sabes por qué mandó eso, hermanos? Porque para tener temor de Dios. Por eso dice aquí Ana, Dios destruye a sus enemigos y desde el cielo lanza truenos contra ellos. Como padre, ¿tienes temor de Dios? Porque si no, tienes carencia para la crianza. Si no tienes temor de Dios, no puedes criar bien a tus hijos. Tienes que tener temor de Dios. Ana ya lo tenía. ¿Se acuerdan cuando no estaba lista para la crianza, hermanos? Ahora ya puede criar. Con esta mentalidad ya puedes criar a un hijo. Entonces dice aquí, Dios es el juez de todo el mundo. Otra revelación. Dios el juez, Él va a juzgar todas las cosas que hacemos, todas las cosas que pensamos, todas las cosas que decidimos. ¿Tú lo sabes como padre? Ana ya lo supo, ya podría criar a su hijo. ¿Sí, hermanos? Al que Él pone como rey, le da riqueza y poderes. Y ahí siga leyendo usted, hermanos, el pasaje y vea cómo Dios se reveló a ella desde su corazón, en esa transformación que hizo en ella, en ese lugar donde se humilló delante de Dios. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Ana y Samuel son la prueba de que Dios escucha en tiempos difíciles. Dios te puede escuchar también a ti. ¿Sí o no? Muy bien. Ana y Samuel, hermanos, son la prueba de que Dios hace milagros. En tiempos donde escasea la palabra, en tiempos donde no hay visión. ¿Sí? Ana y Samuel son la prueba de que Dios tiene propósitos más allá de los nuestros. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Ana y Samuel son la prueba de que Dios muestra su poder en tiempos de caos moral, social y espiritual. Solamente quiere un corazón contrito y humillado, sincero. ¿Sí, hermanos? Que quiere hacer cambios. Que quiere, hermanos, ¿sabes con lo único que te puedes quedar después de que tus hijos salgan de tu casa, hermanos, ya casados o que salgan de tu casa? Lo único que se quedan los padres con su influencia. Y si tú como padre logras ser de influencia para tus hijos, ellos nunca se apartarán de ti. Ellos van a decir, bueno, yo tengo confianza con mi papá en cualquier tema, a pesar de que estoy casado, casada, puedo ir a él. Tienes influencia, tienes respeto, tienes honra. No sé cuántos padres quieran eso. Bueno, para eso está la crianza. ¿Sí, hermanos? Dios, hermanos, Ana y Samuel son la prueba de que Dios te prepara para criar. ¿Sí, hermanos? A tus hijos. Dios te prepara para criar. Dios te restaura para criar. ¿Sí, hermanos? Dios te restaura para criar. Que le vaya bien a tu hijo tiene que ver principalmente con el ambiente donde se desarrolla. ¿Sí, hermanos? Otra vez, que le vaya bien a tu hijo tiene que ver principalmente con el ambiente donde se desarrolla. ¿Sí, hermanos? Ahí está. Entonces, tú eres su primer entorno y el más importante. Estamos en la introducción. ¿Sí, hermanos? Porque la crianza empieza con los padres y siempre se trata de los padres.
¿Sí, hermanos? Siempre se trata de los padres. Sin embargo, hoy, ¿cuántos niños no van de las primarias y secundarias, de las secundarias, hermanos, a los psicólogos? Para que el psicólogo supuestamente los repare a los niños y adolescentes de México. Ya no es uno, hermano, que va al psicólogo. Antes, no, pues me mandaron al psicólogo, era muy raro escuchar eso. No, ahora son 10, 11, 15 niños en un grupo que tienen que ir al psicólogo. Pero el problema no es el niño, el problema es el papá. ¿Sí, hermanos? Nosotros somos su primer entorno y el más importante. Entonces, hermano, ¿dónde debemos comenzar? Con nosotros mismos, ¿verdad? Muy bien, identifica y renuncia. Identifica y renuncia patrones de conducta, hermano, que tú heredaste de tus papás en esa escuela que te dieron. ¿Qué patrones de conducta heredaste? Bueno, ¿qué vas a hacer? Identificar y renunciar. Renunciar no es declarar, hermano, yo renuncio. No, porque haciendo eso no se va a ir nada. No, renunciar, hermanos, es dejar de hacer eso. ¿Sí, hermanos? Dejar de repetir los patrones que a ti te lastimaron. Identifícalos y renuncia. Pues tienes que hacer una lista, hermano. Los que quieren hacer tarea, pues ya tienen que empezar, ¿no? Ahí está la tarea. ¿Sí, hermanos? Identifica y renuncia. Siguiente, comienza contigo. Identifica las tradiciones que no son sanas, bíblicas. Ahora, si no tienes ahorita tu entrenamiento bíblico, pues tienes que acercarte a alguien que sí lo tenga y decir, hermano, esto que hacemos en la casa es bíblico. Y ahí tú te vas a identificar y puedes renunciar a ello. Porque como les digo, cuando somos presas del entorno, todo parece que es normal y común. Y a lo mejor eso no se adapta a la Biblia, pero no sabes. ¿Sí, hermanos? Muy bien, identifica y renuncia a los traumas. Padre traumado, hijos. Y lo que no querías vivir y ver de tus padres, lo vas a ver en ti mismo, en tu matrimonio y con tus hijos, si no identificas y renuncias. ¿Sí? Qué triste, ¿no, hermanos? Que eso, si tus hijos no logran, que tú no quieras escucharme, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Que ahorita tú no quieras escucharme o escuchar los talleres y todo esto, que tú hagas lo que tú quieres. Bueno, y si tu hijo, hermano, quiere lograrlo, pues le va a costar desapegarse o desprenderse de todo lo que le has enseñado a hacer. Cómo reaccionar, cómo pensar, cómo resolver problemas, qué lugar ocupa Dios en tu familia, qué importante es la palabra de Dios en tu casa. Eso, hermanos, lo tiene que reaprender tu hijo, hermanos, si tú no quieres aprender ahora. Y le va a costar trabajo. Identifica y renuncia, hermanos, palabras. ¿Qué palabras tú sabes que no son bíblicas? Que eres presa del entorno por tus palabras. ¿Son palabras hirientes, así como tu mamá te hablaba o tu papá? Órale, burra, apúrate. ¿Qué palabras, hermano, usas? ¿Groserías? Y todavía las vuelves a repetir, las vuelves a sacar. No seas baboso, no seas tonto. Y al rato ya tus hijas te dicen babosa a ti, por la generación en que vivimos. Ay, qué tonta mamá. ¿Qué palabras tienes que identificar y tienes que apartarte de ellas? Tienes que renunciar a eso. ¿Sí, hermanos? ¿Qué acciones, hermanos, tienes que identificar y renunciar? ¿Qué actitudes? ¿Qué reacciones? ¿Cómo reaccionas, hermano, hermana? ¿Cómo resuelven los problemas? Identifica y renuncia con lo que fuiste moldeado. Pedro, hermanos, escribe ahí en su carta, sabiendo que fuiste rescatados. ¿De qué, hermanos? La cual recibiste ¿de quién?
Ajá. La primera parte es la que nos interesa en este taller, ¿sí, hermanos? Porque estamos diciendo que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir que, subráyale, recibiste, te heredaron tus padres. ¿Ya fueron rescatados, hermanos, totalmente? ¿Eso lo pueden testificar tus hijos? ¿O todavía no te rescata el Señor con su sangre preciosa? De esas tradiciones, traumas, palabras, acciones. ¿Todavía no se te revela a Dios, hermano, así como Ana? Como soberano, como que eres hija de Dios. Debes hablar como hija de Dios. Debes saber que Dios todo lo domina. ¿Sí, hermanos? Que debes dirigirte a tus hijos como te gustaría que se dirigieran contigo. Entonces, sabiendo que fuiste rescatado. ¿Sí te sientes rescatado, papá, mamá? ¿Sí? De la vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres. ¿Sí, hermanos? No fuiste rescatado con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Muy bien. Comienza, hermanos, con tu carácter. Ya estamos terminando. ¿Sí, hermanos? Reconoce lo que hay que cambiar, abandona lo que tienes que abandonar y fortalece lo que tienes que fortalecer. Ya tiene rato que estoy promocionando el libro que estoy escribiendo y ahí, hermano, van a encontrar los ejercicios de este último punto, que es reconoce en tu carácter, abandona y fortalece. Ajá. Bueno, porque debemos de empezar con nosotros. Entonces, dice ahí, hermanos, y esta misma introducción, hermanos, la manejo, pero con otra historia. Con otra historia. Usted se va a dar cuenta, no es la de Samuel, es otra historia. Entonces, al final nos lleva a lo mismo. Dice el Salmo, hermanos, 19, versículos 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué hace la ley de Jehová, hermanos? Convierte el alma. ¿Quieres cambiar tu carácter? ¿Qué tienes que hacer? Acercarte a la ley de Jehová, acercarte a la ley de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio. Necesitamos una actitud correcta, hermanos, para acercarnos a Dios o a la palabra de Dios, y es sencillez, humildad, porque Dios te va a hacer sabio como papá. ¿Sí? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Si tienes amargura, aflicción, que ya no aguantas a tus hijas, a tus hijos, ni a tu esposo, ni al perro, a nadie, entonces dice que los mandamientos de Dios son rectos porque te van a alegrar el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Si tú dices, hermano, yo no sé nada de la crianza, yo he hecho esto y mis hijos van de mal en peor. Bueno, el precepto de Jehová es puro, ¿y qué va a hacer con esa pureza? Te va a alumbrar tus ojos para que puedas ver. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro. Tú tienes que llegar a ese punto del 10, hermano, como el salmista. Yo entre más, tienes que decir así, entre más leo la palabra y la aplico a mi vida, para mí es más deseable que el oro. Ana lo dijo, para mí ahora es más deseable conocer a Dios que tener un hijo. No lo dijo, pero así lo expresó en su cántico, que entregó a su hijo a la iglesia, hermanos. Lo entregar es literal, y eso lo vamos a ver en el segundo taller. Lo entregó, hermanos, ahí está, sumo sacerdote, yo le prometí esto a Dios, quédeselo. Y tú dices, ay, ¿para qué supo tanto de la creencia si no lo iba a aplicar? No, sí lo aplicó. Y tú te vas a enterar cómo lo aplicó para el siguiente taller, ¿sale? Entonces, tú tienes que decir, cuando creces en la palabra y ves, hermano, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, tú dices, yo deseo más información. Yo deseo más que me enseñen cómo criar a mis hijos, porque son deseables más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. ¿Sí, hermanos? Bueno, y no sé cuántos como padres ya experimentaron eso, que dices, yo, como dice ese canto, he probado y quiero más, porque funciona la palabra de Dios.
¿Sí, hermanos? Funciona la palabra de Dios, en la crianza funciona. ¿Sí, hermanos? Entonces, comienza con tu carácter, hermanos. Ese después lo vamos a ver más adelante en otro taller, que es reconoce, abandona y fortalece esas cualidades de carácter. Y terminamos con este versículo para que sea la introducción del siguiente taller, que dice 2:11, 1 Samuel, y Elcana se volvió a su casa en Ramá. O sea, fueron a adorar. Ana adoró, todo esto pasó, su cántico muy bonito, teológico, hermanos. Y el niño Samuel ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Pónganse de pie, hermanos. Y ahí nos quedamos.